Arte significa literalmente, etimológicamente, herramienta. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta de entrada, porque la gente entiende al arte como todo lo contrario, como algo no útil, no aplicable a algo que no sea un pasatiempo, que no sea una especie de distracción. Cuando me queda tiempo libre de mi realidad, entonces me dedico al arte. Entendiéndolo así, has desperdiciado el arte. Entender que en la historia de la humanidad el arte nos conecta con lo más sagrado de la humanidad es entender que entonces el arte es la vía por la cual nos conectamos con lo divino en nosotros. Arte significa herramienta, y lo que necesitamos es aprender las herramientas precisamente con las que conectarnos con lo divino. Por eso el arte y la divinidad están juntos. El arte y el estado superior de conciencia, la otra palabra que pones en juego, tienen que estar unidos. ¿Cómo usamos hoy día el arte en la humanidad? Como todo lo contrario, para evadirnos de la realidad, no para generar realidad. Así nos han hecho la broma de mal gusto, de no aprender a generar realidad. Mira, cuando uno recuerda que, por ejemplo, las expresiones del arte en la antigüedad, ¿qué eran? Teatro. ¿Teatro qué significa? Divinidad. Tea, el espacio reservado a lo divino. Cuando Platón era iniciado, paradójicamente dice en la República que en su república, que es una república iniciática, no tiene que haber teatro, porque el teatro precisamente era algo que no lo podía usar cualquiera, porque daba demasiada descarga, lo usaban mal. Daban el teatro como un lugar de descarga y no de creación de la realidad. Cuando uno recuerda que en todas las culturas originarias lo que hacían para conectarse con la realidad suprema, con la divina, es el arte. Uno dice, los mandalas en Tíbet, ¿qué son? Los mandalas en Tíbet son arte puro. ¿Pero para qué? Para conectarse con lo divino. He viajado por todos lados y lo he visto en todos lados. Te vas a África, ¿qué ves? ¿Qué hacía el hombre para conectarse con lo divino? Pinturas en la caverna, pinturas rupestres. ¿Qué hacían en Egipto? ¿Qué hacían en India? ¿Qué hacían en cada lugar? Arte. Pero ahora ahí viene el punto central en el cual el mago entra en escena. No por nada. En la historia de la humanidad, una de las formas en que se nombra al mago es el artista. O sea, tiene diferentes maneras de ser nombrado, digamos, en clave. Una de ellas es el artista, porque el mago accede a las herramientas con las que crear ¿qué? Lo que tú has dicho de entrada, realidad. Generar realidad propia significa crear. Y crear es lo que se hace con el arte. ¿Qué nos falta? Lo que el arte nos propicia, las herramientas. Cuando decimos, en la historia de la humanidad, las herramientas nos las dio el arte para conectarnos con los divinos, de esa frase podemos tener el túnel, la guía, la puerta de entrada, que nos dirige a la magia o que nos extravía y nos lleva a un estado totalmente pasatista del arte. Si creemos que conectarse con lo divino es algo externo a lo que estoy tratando de reproducir con una pintura, con una música, chau, me extravié. No es así como se usa en el origen de la humanidad el arte. El arte en el origen de la humanidad se utiliza para en ti despertar la chispa, detonar los estados cerebrales, los estados mentales, los estados de conciencia que despiertan la máxima energía, esa chispa divina. Entender que esto se tiene que hacer con una técnica, que es la técnica de la magia, nos lleva a un lugar completamente distinto de lo que entendemos habitualmente por arte. Entonces, de entrada, podemos ubicar algunos conceptos básicos de los que podemos retomar, los que te parezcan efectivamente más operativos, más cercanos al interés tuyo y de la audiencia. Pero las primeras cuestiones son, si hablamos de magia, hablamos de creación de la realidad. Para crear un edificio, para crear algo, ¿qué necesito? Herramientas. Pues bien, la herramienta se llama el arte. El arte es ese acto de creación que a su vez es herramienta. Ahí vienen las grandes preguntas. ¿Y qué hago y cómo hago para con el arte crear realidad? Lo primero que necesito que es un estado en el que la conciencia no trate de ser anulada, pasada por alto o distraída a partir del arte, sino que si yo decido con el arte generar realidad, tomaré un camino que el arte será el de la magia. Yo puedo hacer todos los pasos precisos para que fermente algo. Una vez que fermentó la bebida y se transforma en vino, yo ya no puedo hacer más nada ahí. Lo único que puedo hacer es tratar de no molestarla. Hay que dejarla reposar, hay que dejarla tranquila, igual que a la masa del pan.
Por eso los judíos siguen con el pan sin levadura, porque diferencian bien cuando el pan es nada más que para alimentarse, sin levadura, de cuando el pan es un camino que te enseña otra cosa. Bueno, del mismo modo sucede con el arte. Una vez que explota la inspiración, es más fácil. Es como, digamos, ya no tienes que hacer nada, tienes que dejar que suceda. Es como, ya están hechos los pasos para que la levadura haga levar a la masa. Ya están hechos los pasos para que el fermento haga fermentar a la bebida. Pero todo depende de lo que yo haga en esa primera parte. Esa primera parte en magia se llama primera mitad de método. Eso es lo que yo he condensado en más de 100 viajes, en 30 años de investigación, en culturas diferentes, con los escritos sagrados, viajando, aplicando. He visto que todas coinciden en 11 pasos, de los cuales los primeros 5 pasos serían aprender a hacer la masa, aprender a hacer la bebida, para que después explote la magia. Si yo en esos primeros 5 pasos decidí que voy a generar realidad con el arte, lo que produzco después apunta ahí. Si yo en esos primeros pasos decidí que voy a hacer algo nada más que para pasar un rato, para pasarla bien, para sentirme bien o para evadirme de la realidad, entonces está muy bien, bárbaro, es una decisión, pero eso no es para lo cual el humano tiene el acceso del arte como herramienta. Mira, la palabra arte en sí misma es una palabra sumamente reveladora. Incluye una sílaba sagrada, una sílaba que en la historia de la humanidad es una sílaba, por decirlo así, clave, que siempre codifica caminos divinos, el ar. Ar es una de las 3 sílabas sagradas en Egipto. Fíjate, por ejemplo, el camino de lo que se llama Cristo hoy día, el camino del cristianismo, se nombra como el camino del carnero para los judíos, tiene el ar. Tú te vas al karma, tiene el ar. Tú te vas al tarot, tiene el ar. Te vas al dharma, karma y dharma. El dharma, el concepto sagrado central de toda la cultura budista, tiene el ar, que trato de que se entienda. Hay una sílaba genialmente clara que nos enseña que cuando ahí está en juego esa sílaba, lo que hay atrás de eso es iniciación, es magia. Arte tiene esa sílaba. ¿Qué quiere decir? Eso es para la magia. El principal problema por el que la humanidad con el arte no logra otra cosa que una cuestión que parece ser secundaria, lamentablemente, para el humano, como digamos, yo no me puedo ocupar de esto, tengo que ocuparme de la realidad, es que nos han separado el ar del tea. Arte implica una iniciación para el té, el tea. Ese té es lo que tengo que iniciar a través de esa herramienta. Para esto yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones las puedo tomar en la primera mitad. Una vez que explote en mí la inspiración, dejo que la levadura siga sola, haciendo su camino. Pero yo tengo que decidir de entrada si la obra que voy a hacer la voy a generar para pasar un rato o para divertirme nada más. Está muy bien, nadie lo critica, nadie lo censura, pero el arte era una herramienta para la iniciación de lo divino en lo humano. Si decido eso, decido magia. De esto, si quieres, podemos hablar.